antiguos, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y es culpable de pena de muerte. Wow. ¿Hasta dónde llevó Jesús esta situación del enojo? ¿Hasta dónde puso el límite del enojo? ¿Es tan grave acaso el enojo para que Jesús tomara esa medida ahí? ¿Es tan serio el asunto para que Jesús tomara en su sermón del monte ese tema? Es interesante. Ahora, más adelante dice, si te acuerdas que vienes a la iglesia a cantarle al Señor, vienes con todo tu corazón dispuesto, y te acuerdas que unos momentos antes te enojaste con tu primo, le dijiste algo que no estaba correcto. ¿Sabes qué? Con todo tu amor, deja tu canto ahí un momento y ves con el primero. Aleluya. Y ya das pases. Ves con tu hermano, ves con la persona afectada y ya das pases. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. De otra manera, esa ofrenda no se acepta delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por un enojo, Señor? ¿Me está rechazando mi canto por un enojo que yo tuve hace unos minutos? Jesús está dando la pauta. Jesús es el que está enseñando las cosas. Nosotros nos toca seguir lo que Él nos manda. ¿Es tan importante el enojo para nuestras vidas y para Dios? Es importante saber cómo manejar esta situación. Es importante saber cómo poder dirigirnos en medio de un mundo que día a día está enojado y frustrado y amargado. Es importante saber. Bueno, no solamente afecta nuestra relación con Dios, también limita nuestro crecimiento espiritual cuando nos aferramos a la animosidad. ¿Qué es animosidad? No sé qué es esa palabra tan rara, hermano. Animosidad es un sentimiento de hostilidad. Hostilidad es indiferencia. Y antipatía es rechazo. Eso es la animosidad. Nos volvemos sordos y no escuchamos, y por consecuencia no podemos obedecer. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no obedecemos lo que Dios nos manda, no podemos crecer espiritualmente por causa de este síntoma de la ira o del enojo. Debemos de dejar eso, porque afecta nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Nos volvemos estériles también espiritualmente y perdemos sus bendiciones por no caminar en su voluntad. Si nosotros no escuchamos a Dios, no obedecemos, no fructificamos y por lo tanto perdemos bendiciones. Hay tantas cosas que se pierden por un enojo, hermano. Tantas cosas se pierden por un enojo. Hay muchas más consecuencias de las que nosotros a veces pensamos que las cosas pueden traer. Muchas más. Pero ya todo esto, ya me hablaste de todo el enojo, ya me hablaste de todas las consecuencias. ¿Y qué hago para quitarlo de mi vida? ¿A quién le pido ayuda? Voy al 911 y llamo, oye, necesito ayuda porque estoy enojado. No, ahí no te puedo ayudar con eso. ¿Cómo podemos manejar este sentimiento? ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, tomar una decisión que no afecte a los demás, que no nos afecte a nosotros mismos, que no afecte a nuestra relación con Dios? ¿Cómo? Imposible, hermano. Eso es imposible. Probablemente. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿verdad? Aleluya. Bueno, oye, hermano, ¿pero qué Jesús nos enojó también? Sí, se enojó. ¿Jesús, el maestro? Sí, hermano, se enojó Jesús. Pero precisamente Él es el maestro. Él es el que nos enseña cómo poder caminar en medio de esas situaciones de enojo. Él es el que nos pone el ejemplo en todas las cosas de cómo podemos tomar una decisión correcta que no afecte a los demás, que no nos afecte a nosotros mismos y que no afecte a Dios. Hay 4 ejemplos. Si quieren apuntar las citas, yo sé que son interesantes. Marcos 3, del 1 al 5. En esta ocasión Jesús estaba en medio de una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Marcos 3, del 1 al 5. Y entonces todos los fariseos estaban ahí sentados esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahorita, con cualquier movimiento en falso, vas a ver a Jesús. Y Jesús se levanta y le dice al hombre de la mano seca: levántate, extiende tu mano. Y los fariseos estaban así, más espantados, esperando que hiciera un movimiento extraño. Y les pregunta a él: ¿es bueno en el día del reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o perder la vida? Dijo al hombre: extiende tu mano. Este hombre extendió su mano y la mano le fue restaurada. Y los fariseos se enojaron tanto y Jesús se enojó por la dureza de su corazón. Pero también hubo un sentimiento de tristeza. Pero no reaccionó contra ellos con violencia. No les dijo malas palabras. No lo rechazó. Sintió ese dolor. Sintió ese enojo.
ese enojo entonces, ¿cómo lo pudo ver pasar de esa manera? Bueno, él se enojó en su persona, pero no tomó acción ni dejó que ese enojo gobernara esa situación. Él controló su enojo, sintió ese dolor en su corazón, sintió esa ira a causa de esos hombres que no podían mirar con misericordia lo que estaba sucediendo. Esos hombres estaban mirando más lo físico y que era un día festivo y que no se podía sanar y no se podía trabajar ese día, que a un hombre que necesitaba ayuda. Eso fue lo que le causó dolor a Jesús. Eso fue lo que le causó molestia a Jesús también. Mateo 23, 3 a 33 es otra referencia, nos la vamos a leer también por el tiempo. Jesús le reprocha a los fariseos que ellos hacían tantas cosas y les exigían tantas cosas al pueblo, pero ellos mismos no eran capaces de sobrellevar las cargas que ellos imponían. Jesús se enojó porque ellos imponían cargas como maestros de la ley, y tienes que acatar esto, y tienes que acatar el otro, y tienes que acatar esto más, y ellos mismos no lo lograban hacer en su vida. Por eso Jesús se enojó también contra ellos. Mateo 21, 12 y Juan 2, 13 habla acerca de las purificaciones, 2 purificaciones del templo. Jesús echó fuera a los cambistas, volcó las mesas. Oye, hermano, ¿y qué no pecó con eso Jesús? No, hermano, porque Jesús estaba poniendo en primer lugar lo que tenía en primer lugar: Dios, el celo de Dios. Dice la Escritura: el celo de tu casa me consume. Cuando nosotros sentimos este sentimiento de ira a causa de una acción injusta, eso es válido. Dejar que esa ira nos gobierne, eso es lo que es incorrecto también. Pero podemos sentir ese enojo cuando algo no es justo, cuando algo no es correcto. Lo sentimos de vez en cuando. Cuando alguna persona que es adulta, a alguien le falta el respeto, nos enojamos. Y esto es algo parte de la vida normal y justo del enojo. Parte de lo que es bueno ese enojo en nosotros. Poder considerar que no estuvo bien lo que le hicieron a tal persona. Pero cuando nosotros tomamos una acción que es incorrecta, ahí es lo contrario. Y deja de ser justo para pasar injusto. ¿Cómo distinguimos entre esto? El enojo justo es la capacidad de reaccionar con indignación frente a la maldad y la injusticia, siempre y cuando no se quebranten las leyes de Dios. Siempre y cuando no pasemos por alto lo que Dios manda. Ahora, hay unas pautas para poder manejar el enojo en nuestra vida. Con eso voy a terminar. La primera pauta, muy importante: cuando sientas que el enojo está dominando la situación, confiésalo a Dios. Es una de las cosas primarias que debes de hacer. Dobla tus rodillas en ese momento. Dile: Señor, yo no soy capaz de controlar este sentimiento. Me está dominando. Está haciendo presa fácil de mí, Señor. Necesito que tú lo cambies. Solamente Dios puede liberar de una manera que no afecte nuestra relación con Él, con los demás o con nosotros mismos, el sentimiento de enojo o de ira o de coraje. Solamente lo puede hacer. Solamente Él. Nosotros no tenemos la capacidad para poder gobernar sobre esto a veces, porque lo hemos hecho tan parte de nosotros que no podemos controlarlo ya, pero Dios sí lo puede hacer. Gracias a Dios, cuando tú sientas ese deseo de enojarte y de querer reaccionar de una forma que no agrada a Dios, dobla tus rodillas y dile: Señor, necesito que me ayudes, necesito que tú tomes control de mi persona. La palabra de Dios habla acerca del fruto del Espíritu, que es dominio propio. Dominio propio es la capacidad de controlar esas situaciones. Pero si todavía no hay en tu vida el dominio propio, pide a Dios: Señor, contrólame y ayúdame a crecer el dominio propio también. Señor. Aleluya. Ayúdame. La segunda cosa para manejar el enojo: identificar el origen. ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Cuáles son las cosas que me molestan a mí, en mi persona, que los demás hacen? ¿Hubo algo en el pasado que hicieron que me hizo enojar? ¿Y es algo que estoy guardando todavía? Hermano, pero es que rascar en el pasado es tan doloroso para mi persona. Es tan triste por lo que sucedió. Sí, pero no hay otra manera de que tú puedas arrancar esto de tu vida. Si tú no recuerdas y le dices al Señor: Señor, quita esto de mi vida. Quiero renunciar a ese enojo. Quiero renunciar a esta amargura que me ha traído por años consecuencias terribles. Amén. Quiero quitar, Señor, eso de mi vida. Yo lo tuve que hacer, hermano.
Yo lo tuve que hacer. 7 años de mi vida me robó la amargura. Hermano, tú. Sí, hermano, yo. Estuve enojado con mi padre 7 años. No pude vivir con eso más. Y le dije, Señor, ya no puedo más. Toqué fondo y dije, Señor, es imposible ya seguir adelante. Si tú no quitas esto de mi persona, mejor quítame la vida. Es imposible. Me siento enfermo, me siento mal. No puedo tener una buena relación con los demás también, Señor. La amargura llega a quebrantar tanto tu persona que solamente Dios puede quitarla de ahí. Solamente Él. Tercero, Aleluya. cambia tu actitud y perdona al ofensor. Si tú no puedes cambiar tu actitud hacia los demás y tu actitud de tu persona y no puedes perdonar las faltas de los demás, pasan 2 cosas. Dios no te perdona a ti si tú no perdonas a los demás. Y nunca vas a poder superar la amargura, o la ira, o el rencor, o el enojo. Tienes que cambiar esa actitud. Perdonar al ofensor, o incluso que te perdonen a ti. Yo tuve que hablar con papá y le dije, ¿sabes qué? Perdóname por todo ese tiempo que tuve rencor contra ti. No estuvo bien. No era algo que yo hubiera anhelado. Pero lo albergué en mi corazón a tal grado en que llegó a crear una raíz de amargura. Y cuando Dios quitó todo esto de mi persona, entonces pude ser libre y le dije, Aleluya. ahora te puedo decir que me perdones por todo lo que hice. Amén. Y entonces Dios sanó muchas cosas que tenía que sanar. De otra manera no hubiera sido posible. Hubo un cambio de mi actitud hacia Él y por consecuencia la actitud de Él cambió hacia mí también. Cuando tú cambias tu actitud con los demás hermanos, ellos van a reaccionar de la misma manera, van a cambiar su actitud hacia ti también. Y va a haber sanidad también. Y va a haber alegría y vas a poder gozar de esa paz también. Aleluya. Por último, Juan 8:32 dice, Jesús les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es mirar las cosas con realidad, pero conocer no solamente es escuchar, es actuar sobre ello. Y cuando tú haces eso, entonces viene la verdadera libertad en el Señor. Si en tu vida has albergado alguna de estas cuestiones que hoy analizamos, probablemente muy ligeramente, pero que pueden traer cierta luz a nuestra vida, si lo has albergado, creo que es un buen tiempo para reflexionar y decirle al Señor, Señor, yo no quiero esto. Aleluya. No es parte de mí. Renuncio a todo esto, Señor. Quiero ser una nueva persona. Pablo estaba hablando a personas cristianas y les dice, desechen de vosotros toda ira, toda amargura, toda maldad, todas esas cosas, porque no están conformes a la nueva persona que es en Cristo Jesús. Amén.